Muy bien, ya nos encontramos grabando día miércoles 19 de agosto de 2020, y siendo las 11 horas con 10 minutos, iniciamos la clase número 11 de estudios sociales con quinto de básico. Recordándoles que al ver el icono sabemos que debemos pasar al portafolio. Tenemos aquí el contenido del parcial 3, hoy iniciamos el parcial 3 con la unidad número 3, solo agua aquí. Tenemos aquí los 5 temas correspondientes a la unidad número 3, vamos a empezar con el número 1. Tenemos ahora el primero de los temas, que es un paisaje geológico. Perdón, el primero de los temas es paisajes geológicos y volcánicos del Ecuador. Como subtema tenemos qué es un paisaje geológico. Dana Cuña, ¿nos ayudas con la lectura? Un paisaje geológico es el resultado de la acción combinada sobre el relieve terrestre de agentes geológicos internos, movimientos de placas, volcanes y terremotos, y de agentes geológicos externos, aire, agua, gravedad, seres vivos que varían el relieve original. El proceso de formación y de extrusión de un paisaje está relacionado con diferentes fenómenos, pero fundamentalmente está relacionado con el ciclo geológico. ¿Listo? Gracias por la lectura. Ven, como vemos aquí, el paisaje geológico está relacionado con la formación del relieve terrestre. Esta formación o esta acción sobre el relieve terrestre puede ser interna o externa. Interna cuando los factores son como los movimientos de las placas tectónicas, los volcanes y los terremotos, o pueden ser de agentes externos como el aire, el agua, la gravedad, inclusive nosotros como el ser humano. Podemos modificar estos aspectos. Se relaciona fundamentalmente con el ciclo geológico. ¿Y qué es el ciclo geológico? Tenemos aquí Charles Game, lectura. ¿Qué es el ciclo geológico? El ciclo geológico es un proceso de formación y destrucción continua y lenta de relieve. Consta de 3 fases. Orogénesis, formación de montañas por los agentes geológicos internos como la presión y la temperatura interna. Gliptogénesis, destrucción del relieve por los agentes geológicos externos como la atmósfera, el agua o el viento. Litogénesis, formación de rocas tanto en el interior como en el exterior de la corteza terrestre. ¿Listo? Gracias, Charles. Muy bien, como vemos aquí, el ciclo geológico ayuda a la formación y destrucción del relieve de la Tierra. Es continua, o sea que sigue sucediendo por periodos prolongados, y lenta porque esto no sucede de la noche a la mañana, tiene sus años, a veces cientos o miles de años de formación, como es el caso, por ejemplo, de las grandes cordilleras, hechas hace millones de años por aspectos relacionados con el ciclo geológico. Como vemos aquí, consta de 3 fases. La primera es la orogénesis, que se refiere directamente a la formación de las montañas. La gliptogénesis, a la destrucción del relieve. Y a la litogénesis, que básicamente es la formación de las rocas. Notarán que tienen la palabra génesis, pues obviamente significa origen, ¿no? Continuamos. Y ahora veremos qué es un paisaje volcánico. Aquí pues no hay mucho que explicar, el nombre lo dice, paisaje volcánico. Dana Blum nos ayuda con la lectura. ¿Qué es un A ver. ¿Qué es un paisaje volcánico? Un paisaje volcánico es aquel que se ha formado debido a la actividad volcánica de una zona determinada.
Involucra procesos como el vulcanismo y la Tectónico. tectónica de placas. El vulcanismo es el fenómeno de erupción de roca fundida, magma, en la superficie de la Tierra o en un planeta o luna en superficie sólida. La tectónica de placas es la teoría que explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre. Establece que la litosfera está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la astenosfera. Listo, Dana, gracias. Bien, como vemos aquí, el paisaje volcánico no es nada más que este paisaje que se ha formado debido a la actividad volcánica. ¿Qué procesos se relacionan aquí? Bueno, se relacionan varios, podemos citar dos, que es el vulcanismo y la tectónica de placas. El vulcanismo básicamente son los procesos eruptivos que se dan en la superficie terrestre. Y, ojo aquí, dice también en un planeta o luna de superficie sólida. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay volcanes en otros planetas? Pues sí, hay volcanes en otros planetas. No se han encontrado volcanes activos como tales, pero sí hay volcanes, como por ejemplo en Marte. Como vemos aquí también, la tectónica de placas se relaciona con el proceso del paisaje volcánico. ¿Y qué es la tectónica de placas? Pues es una teoría que nos ayuda a explicar la estructura y la dinámica de la superficie terrestre. Básicamente nos dice que toda la superficie terrestre está formada por una serie de placas, las cuales descansan sobre digámosle, un mar compuesto de materiales fundidos o semisólidos. Este lugar se encuentra entre el manto y la corteza. Esto se llama astenosfera. Luego de conocer eso, un poquito como introducción al tema que vamos a ver hoy, ahora sí vamos a ver algunos paisajes geológicos y volcánicos que tenemos nosotros en el Ecuador. Lo que vamos a ver no son todos, obviamente, son algunos nada más, como para conocer un poquito más de nuestro país. Y vamos a empezar por la laguna del Quilotoa, que está en la provincia del Cotopaxi. Matías Arias, lectura. Es una caldera llena de agua de 3 kilómetros de diámetro que se forma por el colapso de este volcán seguido por una erupción hace aproximadamente 800 años. Desde entonces la caldera ha acumulado un lago de cráter de 250 metros de profundidad y cuyos minerales disueltos le dan un tono verdoso. Ok, Matías. Bien. ¿Qué es la laguna del Quilotoa? Pues básicamente el Quilotoa era un volcán que aproximadamente hace 800 años erupcionó, dando lugar al colapso del mismo, y en el cráter, que es lo que ven ustedes aquí en la figura, eso es el cráter del volcán. Pero se formó ahí una laguna de aproximadamente 250 metros de profundidad, y estas aguas son de un color o de un tono verdoso, debido a la presencia de los minerales aquí. Es un lugar turístico muy apreciado no solamente por turistas nacionales, sino también por extranjeros. Como vimos, se encuentra en la provincia de Cotopaxi. Ahora continuamos con otro lugar, otro paisaje geológico. En este caso no es volcánico, es geológico. Tenemos la cascada de San Rafael. Cristian Rodríguez, ayúdenos con la lectura.
Tiene una altura de 150 metros y mide 14 metros de ancho. Es la más alta y espectacular de todo el Ecuador. Nace en las confluencias de los ríos Quijos y el Salado. Su agua es limpia, transparente y está rodeada por un paisaje formado de vegetación tropical. ¿Listo? Gracias por la lectura. Muy bien. Tenemos ahí entonces la cascada de San Rafael, ubicada en lo que son los límites de las provincias de Napo y Tena. Mide 150 metros de altura y más o menos 14 metros de ancho. Es la cascada más alta del Ecuador. Como vemos ahí en la imagen, pues obviamente al caer forma esta especie de nube, digámoslo así. Y alrededor de ella se encuentra un paisaje bastante verde, bastante lleno de vegetación, como lo vemos ahí en la imagen. Otro lugar tenemos el Parque Nacional Cajas, ubicado en la provincia de La Suay. Vamos a ver qué nos ayuda con la lectura. Javier Saavedra. Parque Nacional Cajas, Azuay. Se ubica al sur del Ecuador, donde la cordillera de los Andes es más antigua, con menor actividad volcánica, sin los picos elevados que son tan comunes más al norte. El Cajas está lleno de cuerpos de agua. Se han contado cerca de 165 lagunas grandes y 121 más pequeñas. Son en total 786 cuerpos de agua. Listo, gracias Javier. Como vemos aquí, el Parque Nacional Cajas se ubica en la parte sur del Ecuador, por la cordillera de los Andes, ¿no? Como vemos aquí, el Parque Nacional Cajas se encuentra lleno de cuerpos de agua, de lagos o de lagunas, unas grandes, otras más pequeñas. Y es un lugar que, muy aparte de la importancia ecológica, perdón, la importancia geológica, es ahora, como el nombre lo dice, un parque nacional protegido por las leyes medioambientales de nuestro país. Tenemos ahora otro. Las ruinas de Inca Pica también se consideran paisajes geológicos. Matías Yagual, ayúdanos con la lectura. Perdón, otra vez. Es un complejo arqueológico de origen inca. Se encuentra localizado a 3.160 metros sobre el nivel del mar. metros sobre el mar, a una distancia de 42 kilómetros de Azogues. Es el lugar sagrado de la ocupación inca en el Ecuador, considerado como el sitio arqueológico precolombiano más importante del país y el conjunto arquitectónico inca mejor conservado del Ecuador. Listo, Matías, gracias. Bien, aquí no es precolombiano, sino precolombino, ¿sí? O sea, antes de la llegada de los españoles. Las ruinas de Inca Pica se consideran, como vemos, los vestigios de la cultura inca y también fusión entre la cultura inca y la cultura cañari de la provincia del Cañar, pues, ¿no? Como vemos, es un lugar considerado el sitio precolombino más importante del país, debido a la importancia histórica
que posee. Y por último, me parece que tenemos una más. No, bueno, entonces aquí tenemos un video complementario acerca de el primer lugar que vimos, que es el piloto A. Luego de esto viene el taller, así que primero vamos a ver el video para luego irnos con el taller. Muy bien, aquí tenemos el taller. Esto es lo que les decía que tenemos que corregir en la materia, no es ciencias naturales, es estudio social, ¿sí? En el momento de pasar. El número de taller sí es el mismo, número 17. Tenemos 6 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase, así que vamos a poner la pizarra para comenzar a desarrollar. Muy bien, aquí tenemos ya las preguntas, vamos a comenzar. Dona Bloom. Profe, yo me sé la primera pregunta. Ya. Espere. A ver, la estoy buscando. Un paisaje geológico es el resultado de la acción combinada sobre el relieve terrestre de agentes geológicos internos, movimiento de placas, volcanes y terremotos, y de agentes geológicos externos, aire, agua, gravedad, seres vivos que varían el relieve original. Que varían. Ya, listo. Acortamos un poquito de la respuesta para que no se nos haga tan extensa. Listo. Vamos con la número 2. Carla chiquito. El proceso de formación y destrucción de un paisaje está relacionado con diferentes fenómenos, pero fundamentalmente está relacionado con el ciclo geológico. Sí, fundamentalmente está relacionado con el ciclo geológico, entonces esa es la respuesta. Vamos con la número 3, que es el ciclo geológico. Charles Game. El ciclo geológico es un proceso de formación y destrucción continua y lenta de relieve. Así es, proceso de formación y destrucción continua y lenta del relieve terrestre. Muy bien. Vamos con la número 4. Dana Echeverría. Profe, yo me hice la 4. A ver. Orogénesis, litogénesis. Así es, orogénesis, glictogénesis y litogénesis. Muy bien. Vamos con la número 5. María José. Ya tengo. Un paisaje volcánico es aquel que se ha formado debido a la actividad volcánica de una zona determinada, involucra procesos como el vulcanismo y la tectónica de placas. Ya, hasta ahí El nomás. vulcanismo es el fenómeno. Sí, hasta ahí nomás, porque lo que vas a Nada más. decir, sí, hasta ahí nomás, gracias. Lo que vas a decir ya es la respuesta a la número 6. Entonces, ahí no va, ¿no? Dana Cuña. El vulcanismo es el fenómeno de erupción de roca fundida, magma, en la superficie de la Tierra o en un planeta o
o luna de superficie sólida. La tectónica de placas es la Solo es el volcanismo, teoría. Dani. Solo es el vulcanismo, la tectónica no está apunta. Solamente el vulcanismo. Entonces ahí nada El, más. vulcani- Sí, el vulcanismo es el fenómeno de erupción de roca fundida, magma, en la superficie de la Tierra o en un planeta o luna de superficie sólida. listo. Entonces hasta ahí queda. Muchas gracias. Y con esto terminamos nosotros el taller de la clase de hoy. Las 6 preguntas cuyas respuestas hemos extraído de la misma clase. Entonces nos quedamos terminando y voy a finalizar ya este video para poder subirlo al sitio para que lo puedan ver más adelante. Nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema.